es un proceso. Speaking of salvation is a process. All right. La salvación no es, no, escuche bien esto, no me lo tome a mal, pero muchos no lo han entendido. I took it wrong, but not many have understood. No podemos decir, y no es correcto decir, yo ya soy salvo. It's not correct for somebody to say that I'm already saved. Eso no es bíblico. It's not biblical. No existe eso en la Biblia. It doesn't exist in the Bible. La Biblia siempre que habla de salvación habla de futuro. Every time the Bible speaks of salvation, it speaks of Siempre. the future. Always. Siempre que está hablando de salvación te está hablando en futuro. It's always speaking of the future. Amén. El que perseverare hasta el fin será futuro, salvo. The one that waits until the end will Entonces, be hoy the future. hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sí. So have we accepted the Lord Jesus Christ as our Savior? Yes. Lo que hemos sido sido justificados, But what we have done is been justified. sí. Hemos sido redimidos, We have been redeemed. pero no es lo mismo que ser salvos. But it's not the same of being saved. Amén. Seremos salvos sí un día, We will be saved, yes, one cuando el Señor Jesucristo venga. day. When the Lord comes, Amén. Ahí sí cantaremos victoria. then there it will be counted our joy. Amén. Entonces, si alguien muere hoy So if somebody dies y today muere en Cristo, and they die in claro Christ, que está ahí con el Señor, eso no es problema. of course they're with the Lord, there's no problem. Eso no está en discusión. It's not a discussion. Porque los que mueren en Cristo, Because the ones that die in Christ, porque los que mueren en Cristo serán resucitados primero, dice la Biblia. because the ones that die in Christ will be resurrected first. Entonces, eso estamos correctos. Then that's correct. Entonces, la salvación es un So proceso salvation is a que process estamos viviendo aquí that we're living y here, se empieza and it begins cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. when we accept Jesus Christ in our heart. Ahí empezamos un caminar, That's where we start a walk, ¿sí? Y seremos un día salvos. and one day we will be saved. Amén. Y aparte, mucho cristiano hoy en día And apart from that, many ni Christians, siquiera sabe de qué va a ser salvo. they don't even know what they're being saved from. Eso tenemos que entenderlo. That's what we need to understand. La Biblia habla cuando habla de salvación, When the Bible speaks of la Biblia salvation, habla de que seremos salvos del gran día del juicio final. it speaks of we're going to be saved with a great judgment day. Eso seremos salvos. That's what we'll be saved No de la tribulación, not of tribulation, no de la persecución, not of no, persecution, del gran día del juicio final. of the great judgment day. Eso dice la Biblia. Pero bueno, entonces cuando hablamos de salvación es un proceso. So when we speak of salvation, it's a Cuando process. hablamos de restauración es un proceso. When we speak of restoration, it's a Cuando process. hablamos de liberación es un proceso. When we speak of deliverance, it's a Cuando process. hablamos de regeneración es un proceso. When we speak of regeneration, it's a process. Todo es un proceso. So everything is a Hoy process. te quiero hablar de otro proceso. So today I want to speak of another Del process. proceso The process, antes de cometer pecado. the process of before committing a sin. Amén. Es como una manera de advertencia. It's like a warning. Si tú observas en la Biblia, So if you observe in the Bible, al menos en lo que yo he estudiado, and less of what I normalmente studied, todas las cosas son a través de un proceso. normally everything is through a process. El discipulado, que es un mandato de Yeshua, es un proceso. Discipleship, which is a command of Yeshua, is a El process. crecimiento espiritual es un proceso. Spiritual growth is a process. La vida de Dios es un proceso. The life of God was a process. Bueno, el proceso antes de pecar So process before committing a sin, también, escuche bien, también es un proceso. that's also a process. Ahora, no es el tema no es para que pequemos, sino para advertirnos. The title is not for us to sin, Y no but for us to cometer be pecado. warned and to not commit Ok, sin. entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es pecado, The first thing we need to discern is that it's a sin, conforme a la Escritura. according to the scripture. Primera de Juan 3:4. 1 John 3:4. Ahí está la definición de pecado There is a conforme a la definition Escritura. of sin, according to the Primera scripture. de Juan 3:4. 1 John 3:4. Ahí dice lo que es pecado para Dios. That is where the Bible speaks of sin. Y eso es according lo to que God. cuenta. And that's what counts. Porque lo que cuenta es lo que dice la Biblia. Because what counts is what the Bible No lo que says. diga yo, Not what I o lo que say, diga la or religión, what religion o lo que says, diga la or sociedad. what society says. No. Lo que cuenta es lo que está escrito. What counts is what's written. Los primeros de Juan 3:4 So 1 John 3:4, dice que pecado es it says that sin is transgresión a la Torah de Adonai o a la ley de Dios. transgression of Torah or Entonces, God's law. Para Dios, So for God, pecado sin es el que está violando o transgrediendo
transgrediendo la ley de Él. It's the one that's violating His law. Amén. Entonces todo el que transgrede, So everyone that todo el transgresses, que no obedece la ley de Dios, everybody that does not obey the todo el law que of God, rechaza la ley de Dios, everybody that rejects the para law of Dios God, está en pecado. to God they're in sin. Amén. Entonces, si pecado es transgresión de la ley, So if sin is transgression of the entonces law, también podríamos decir el proceso so we can also say that the process que se lleva a cabo antes de transgredir una ley de Dios. that is taken before you transgress the law of God, ¿Me está entendiendo? En otras palabras, in other words, el pecado, Sí. cualquier transgresión a su ley, whatever transgression of His law, cualquier transgresión a sus mandamientos, whatever transgression of His no commandments, se da de la noche a la mañana. it's not from one Hay day to the un next. proceso. There is a process. Y de ese proceso es el que te quiero hablar, mi And hermano. within that process is what I want to Porque he speak of. entendido una cosa, Because we need to understand que ese proceso que todos vivimos that the process that we all live antes de violar un mandamiento, before we commit a escuche sin, bien esto, ese proceso that process que todos vivimos that we all live antes de cometer pecado, before committing a sin es el tiempo que Dios nos da para que no lleguemos a cometer pecado. is the time that God gives us for us not to commit a sin. Ese proceso, ese tiempo de proceso That time of process es el tiempo que Dios nos da is the time that para God que gives us reflexionemos, for us to reflect, para que hagas un alto, so that we can, para que no transgredas ese so mandamiento. that we won't transgress the sin. Ese tiempo de proceso, That time of process antes de que le falles a Dios, before you fail es God, Dios dándonos la oportunidad is God giving you the de que opportunity no le fallemos a Él. for you not to fail Entonces, Him. es muy importante entender So it's very important el to understand proceso que se lleva a cabo the process that is taking place antes de transgredir la ley. before transgressing the Amen. law. Ok, voy a enseñar este tema con una historia en la Biblia, I'm going to show this lesson with the story que of es la Bible. historia de Adán y de Eva. That is the story of Adam and Eve, El pecado original, the original sin, o el primer pecado que se comete en la Escritura. or the first sin that's committed. Vamos a in the leer Bible. Génesis 2:9 Let's go to Genesis 2:9. y vamos a ver el primer paso. Let's see the Te first voy a step. enseñar por lo menos 3 pasos o 4 pasos I'm going to show you about 3 que se steps cometen antes that is committed de before cometer un pecado, committing a sin. que se lleva a cabo antes de transgredir la ley. That happens before transgressing the law. Un proceso It's a de process varias etapas of many que subjects todo ser humano lo vive that every human being lives antes de desobedecer al Señor. before disobeying Y God. lo vamos a ver con el ejemplo de Adán y Eva. And we're going to see with the example of Adam and Eve. Génesis 2:9 dice: Genesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol, escuche, también el árbol de la vida en medio del huerto, y del árbol de la ciencia del bien y del mal. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were a tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Ok, lo primero que tenemos que entender The first thing we need to understand es que todos, escuche bien, convivimos con el mal. is we all surround ourselves with evil. Todos los seres humanos, incluyendo a Adán, antes que pecara, Everyone, including Adam and Eve, before he sinned, coexistía con el mal. they coexisted with evil. Amén. Escuche bien. Lo vuelvo a leer. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también del árbol de la vida del bien, en medio del huerto. Y luego dice: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, Adán fue puesto en un paraíso, en un huerto, in a y en paradise, ese huerto todos sabemos que estaba un árbol and in that place there was a que tree representaba el bien y representaba el mal. that represented good and evil. En otras palabras, In other words, Adán, Adam, Eva Eve, coexistían juntamente con el mal. they coexisted with evil. Ahí estaba la serpiente, There was the que serpent representa el chanclas. that represents the enemy. Entonces, escuchen bien esto. Lo primero que nosotros tenemos que aceptar y aprender First thing we need to accept es que and learn nosotros convivimos en un mundo lleno de pecado. that we live in a world filled of sin. Donde quiera que nosotros vayamos o volteemos a ver, hay pecado. No matter where we go or where we turn, there is sin. Ahí está el mal.
there's evil. Adán convivía o coexistió juntamente con el mal. Adam coexisted with evil. Para Adán no era ignorar que ahí estaba un árbol porque Dios le había dicho de ese árbol no So comas. Adam could not ignore because the Lord told him that from that tree you Es may not decir, eat. había un mandato, había una instrucción de parte del Señor. So there was an instruction from the Lord. Y Adán sabía lo que representaba ese árbol. And Adam knew what that tree represented. Pero también tenemos que entender una cosa, But we also need to understand one que thing, Dios le había dado a Adán that God has given Adam toda autoridad sobre las cosas creadas. all the authority over the things Es decir, living. Adán tenía, hermanos, la autoridad So Adam had the authority para poder reprender a esa serpiente. to rebuke that serpent. Coexistía con ella, He coexisted with pero it, tenía autoridad sobre ella. but he also had authority over it. ¿Me está entendiendo el punto? Sí, Entonces, entiendo. primer paso que tenemos que entender todos nosotros So the es first step that we all need to take que, is, mientras vivamos en este so mundo, while we live in this world, para donde quiera que nosotros vayamos o no volteemos, matter where we turn, hermanos, debemos de aprender a coexistir junto con el mal. we need to learn how to coexist with evil. Pero eso hay una gran diferencia a que tú hagas lo que el mal te dice que But hagas. there's a great difference of you doing what evil tells you to do. Coexistir con el mal no es hacer el mal. Coexist with evil does not mean do evil. ¿Me está entendiendo? Are you Hay una understanding? gran diferencia en There's a eso. great difference. Adán coexistía, Eva coexistió junto con el mal. Adam and Eve coexisted with evil. Coexistió junto con la serpiente, con el enemigo. They coexisted with the enemy. El problema fue es que le hizo caso al enemigo, ese es The otro problem is problema. that they listened to the enemy, which is a ¿Me problem. está entendiendo el punto? Are you understanding? Entonces, esto, hermano, es necesario que nosotros lo entendamos, So it's necessary for us to que understand lo aceptemos en nuestra that we mente, need to accept it in our mind. que donde quiera que estemos, el mal ahí va a estar. That no matter where we go, evil will be there. La Biblia lo dice, The Bible que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. That we are in this world, but we're not of this Y world. este mundo está gobernado por las tinieblas. And this world is governed by darkness. El mal está por donde quiera, hermanos. And evil is everywhere. ¿Me está entendiendo? You understand? Entonces, el primer paso es So the next aprender a step- coexistir juntamente, que existe el mal en medio de nosotros. So the first step is learn to coexist in evil. Pero no, eso no quiere decir que tengas que hacer lo que el mal dice que hagas. But that doesn't mean for you to do what evil tells you to Y do. esto me lleva al segundo paso, mi hermano. This takes me to the Estamos second viendo step. el proceso que todo ser comete We're seeing the process that we all commit antes de violar un mandamiento. before violating a command. Coexistir, hermanos, con el mal Coexist with the evil. no es lo mismo que tolerar el mal. It's not the same thing as tolerating evil. Entonces, el segundo paso So es, the second step escuche is, bien, el problema que cometió Adán y Eva fue que toleró el mal. the problem that Adam and Eve made was that they Una cosa tolerated es evil. que yo conviva con eso y otra cosa es que estén tolerando siempre lo que el mal me dice que yo haga. One thing is coexisting, the other thing is tolerating everything that evil is saying. And Adán tenía la autoridad para reprender, para cancelar eso, Adam had the authority to cancel and rebuke it, pero permitió tolerarlo. but he allowed it. Génesis Tolerated it. 3, Genesis 3, 4 y 5. 4 and 5. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, And the serpent said to the woman, no moriréis. you will not certainly die. Versículo 5, Verse 5. sino que sabe Dios For God knows que el día que comas de ese árbol, that the day you eat of the fruit, serán abiertos tus ojos your eyes will be y tú open, serás como Él, and you will be like God, sabiendo el bien y el mal. knowing good and evil. Ok, escuche, sabiendo el bien y el mal. Knowing good and evil. Pregunto, hasta ese momento, So from that moment, Adán, Adam, Eva, Eve, antes que pecaran, before they sinned, antes que desobedecieran, before they disobeyed, no, yo pregunto, I asked myself, ¿acaso ellos no sabían que estaba un árbol ahí que representaba el bien y el mal? did they not know that there was a tree that represented Ya lo good and evil? sabían, They already knew. porque Dios ya se los había advertido. Because God had already warned them. Dios ya les había dicho, no comas de ese God árbol. had already told them, do not eat off that tree. Sabían lo que representaba ese árbol. So they knew what that tree represented. Entonces el problema no es que estaba el árbol el representando el mal ahí con ellos. So the problem wasn't that evil No. was representing with
El problema es que empezó Eva, sobre todo, a tolerar lo que la serpiente estaba diciendo. The problem is that Eve began to tolerate what the serpent En was otras saying. palabras, In other empezó a words, escuchar lo que no debía escuchar. she began to listen to what she was not supposed to. Porque Eva misma tenía la autoridad sobre la serpiente. Because Eve herself had the authority over the serpent. Pero ella tomó otra decisión. But she took another decision. Adán tomó otra decisión Adam took a different decision. antes que reprender a esa serpiente. Before they rebuked the serpent. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, coexistir con el mal no es lo mismo que tolerarlo. So coexist with evil is not the same as tolerating it. Una cosa es que tú convivas donde quiera que hay mal. One thing is being around where evil is. Y otra cosa es que tú toleres lo que el mal te dice que tú And another hagas. thing is tolerating what evil tells you to do. ¿Me está Are entendiendo? you understanding? Mira, te pongo un ejemplo muy clarito. Let me give you a clear example. Todos nosotros, claro que queremos obedecer al maestro, All of us, of course, we want to obey the master. obedecer a Yeshua, We want to obey Yeshua. ¿cierto? Pero muchas veces en nuestras casas But many times in hay our homes, familia que no está del todo, hermanos, obedeciendo al Señor. there's family that is not obeying the Lord. Estoy coexistiendo con mi familiar que no está del todo metido con Dios. I'm coexisting with a family member that is not all the way in with Porque God. está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Because they're doing things that does not please the Lord. Coexisto con I él, coexist with convivo them. con él, pero no voy a hacer lo que él hace. But I'm not doing what they're doing. ¿Me está entendiendo el Are punto? you understanding? Entonces una cosa es So one thing is, que yo coexista for me to donde coexist existe el mal, where evil y otra coexists. cosa es que yo tolere And another thing is que for me to ese tolerate familiar venga a mi casa a hacer lo que hace allá afuera. that family member to come to my house and do what they do on the outside. ¿Me está entendiendo el punto? Are you understanding? Son dos cosas There's diferentes. two different things. Entonces, segundo punto, segundo paso es: So the second step, no toleres do not lo que el tolerate enemigo quiere que tú hagas. what the enemy wants you to do. No toleres en nuestra vida Do not tolerate lo in que our no le lives agrada al what Padre. does not please the Lord. No toleremos en nuestra familia, mi hermano, Do not tolerate it in our family. lo que es desobediencia al What Padre. is disobedience to ¿Cuántos me the están Father? entendiendo? How many are understanding? Lo que tú toleras hoy, mi hermano, So what you tolerate now es lo que mañana te va a destruir. is what is going to destroy you Yo tengo que tomorrow. entender eso. You need to understand Lo que Eva empezó a tolerar what Eve began al to tolerate. escuchar lo que no debía escuchar Listen, what she wasn't fue supposed lo que el to día de mañana la destruyó. is what destroyed her the next Y day. mírenos a nosotros, aquí estamos pagando consecuencias And now look todavía. at us, we're paying consequences. ¿Me están entendiendo? Are you Dale un understanding? fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Give a round of applause to Lord Jesus Christ. Todo lo que nosotros toleremos en la vida Everything that we tolerate in life es lo que posiblemente te va a destruir mañana. is that what is going to possibly Todo. destroy you the next day. Amén. Convivir o coexistir donde existe el mal es normal. Coexist where there's evil is normal. Pero tolerar, hermanos, lo que no le agrada a Dios es otra What cosa. does not please the Lord is another thing. Adán y Eva, hermanos, convivían donde estaba el mal. Adam and Eve, Pero ese no fue el problema. but it wasn't the problem. El problema fue que empezó a tolerar lo que la serpiente le estaba diciendo. The problem was is they started to tolerate what Ahora, he was saying. ¿Cuándo es cuando se pasa de convivir con el mal For you to coincide a with tolerar that el mal? and to tolerate Escuche bien that. esa pregunta. Es clave y es fundamental porque es una transición. It's a transition. ¿Cuándo es cuando se pasa When is it when you go de over coexistir con el mal from coexisting with a evil tolerar el mal? to tolerate evil? Escuche, una cosa es que yo conviva donde existe el mal One thing is for me to coincide y otra cosa es que yo tolere el mal. and one thing is where I Pero tolerate ¿cuándo evil. sucede esa transición de una etapa a otra etapa? But when is the transition? of Cuando one el to hombre another? empieza a entretener. When Escuchen man esto. begins to entertain, Cuando el hombre empieza a they entretener begin to la entertain tentación que está llegando a tus oídos. the temptation that's coming to you. Ahí está la clave, mi hermano. That's the key. Cuando yo estoy conviviendo donde sé que hay mal, When I'm coinciding where there's evil, otra cosa es, hermanos, que yo tolere another thing is where que I esa tolerate tentación que el mal me está poniendo that temptation that evil is le bringing. abra mis oídos, hermanos, a esa tentación. And I open my ears to that La empiezo temptation. a entretener, I begin to entertain it. empiezo a pensar, I begin
begin to empiezo a I maquinar. begin to work. Ahí ya le abriste puertas al chanclas. That's where you open the doors to the Ahí ya enemy. entretuviste al mal en tu vida. That's where you had Prepárate evil in porque you. eso que toleraste te va a destruir. Prepare yourself with what you tolerated is going to ¿Cuánto me están destroy you. entendiendo? How many are you understanding? Una cosa es que el mal estaba en el paraíso One thing is the wrong that was in the paradise, y ahí estaba todo bien hasta que la serpiente and it was still there until the empezó a serpent, endulzar los oídos de Eva. until he began to speak to the ears of Eve. Y Eva sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. And Eve knew what she had to do, but she didn't do it. En vez de taparle la boca al diablo, hermanos, reprenderlo, Instead of rebuking the enemy, empezó a escuchar lo que no debía. she began to listen to what she wasn't supposed Empezó a to. ver lo que no debía. She began to see what she ¿Cuándo wasn't entonces supposed es to. cuando se pasa, mi hermano, de coexistir con el mal a tolerar el mal? So when is it when you're not supposed to, when you cross the line? Cuando empezamos a entretener la Is tentación. whenever you begin to entertain. Ahora, aquí hay una situación. So here's the situation. Todo mundo somos tentados de alguna o de otra manera. We have all been tempted one way or another. Hasta el Señor Jesucristo fue tentado. Even Jesus Christ was tempted. Todo mundo somos tentados. Ese no es problema. The whole world is Eso no es tempted. pecado, ser tentado. That's not a sin to be El tempted. pecado es cuando le haces caso a esa tentación. Sin is whenever Pero, you listen to pero that veamos el temptation. ejemplo del Señor Jesucristo cuando fue tentado por el mismo diablo. So let's see the example when Jesus Christ was tempted by the enemy. El Señor Jesucristo, escuchen bien, no toleró, He did not tolerate. no prestó sus oídos a lo que el diablo estaba He diciendo, was not listening to what como the lo enemy hizo said, Eva. like Eve. No, inmediatamente lo reprendió, Immediately he rebuked him. inmediatamente lo canceló, Immediately he canceled inmediatamente le citó la Torá. it. And immediately he spoke Torah. ¿Me está entendiendo? You understand? Hay una gran diferencia There's a big entonces. difference. Cuando la tentación viene a tu vida, When temptation comes to your life, tu acción, mi hermano, tu acción de respuesta your action, your response, es lo que va a marcar la is diferencia. what's going to make a difference. Porque tentación a todos nos va a llegar. Because temptation is going to come to ¿Me everyone. está entendiendo el punto? You understand? Entonces el segundo paso, mi So hermano, the second step es que nosotros tenemos que reprender todo lo que viene a tu vida. Cuando lo empiezas a tolerar, vas a caer. is that we need to rebuke everything that comes to our life, because whenever we begin to tolerate it, it's going to destroy us. La tentación viene, Temptation comes, pero no toleres la tentación. but don't tolerate temptation. Hay que aprender a convivir donde está el mal, sí, We need to be able to live with evil, pero no toleres el mal. but do not tolerate evil. Cuando tú empiezas a tolerar el mal, When you begin to tolerate escucha, evil, ya empezaste a caer en la trampa del enemigo. you already begin to fall in the trap of the enemy. Cuando tú toleras algo, When you tolerate something, el día de mañana ese algo te va a esclavizar. in the future, that something is going to enslave Cuando you. tú toleras el mal, mi hermano, When you tolerate evil, y haces lo que el mal te dice que hagas, and you do what evil tells you to do, eso que tú vas a hacer es lo que el día de mañana te va a destruir. and that what you're going to do is what in the future is going to destroy Cuando you. alguien tolera el mal, When somebody tolerates evil, escúchame bien, ya no eres tú, mi hermano, it's no longer you. es el chanclas a través de ti It's the enemy para behind que you. tú hagas lo que el diablo quiere que So tú that you hagas. can do what the enemy wants you to do. Tolerar el mal Tolerate evil es caer en las garras del diablo. is to fall in the wrath of the enemy. Dile al que está a tu lado, no toleres el mal. Do not tolerate evil. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Give a round of applause to the Lord Jesus Christ. Tolerar el mal Tolerate evil es el principio de la caída del hombre. is the first fall of man. Eso fue lo que Eva y Adán hicieron. That's what Adam and Eve did. Empezaron a tolerar, They began to a tolerate, escuchar, to listen. empezaron a prestar sus oídos They began to open their ears a cosas que no debería de haberlo hecho. to things that they were not supposed to do. Hermanos, usted debe de estar parado firme siempre cuando venga la tentación. You should be standing firm always when Y temptation cuando comes. vengan esos pensamientos o esas voces del enemigo, When those thoughts or those voices of the enemy no come, preste sus oídos. do not pay attention. Dígale, mis oídos no son basurero del diablo. Say, my ears are not the trash of the enemy. Diga conmigo, recio, mis oídos no son basurero del diablo. My ears are not the trash of the enemy. Hermanos, nosotros tenemos que tener santificados nuestros oídos, We need to have our ears sanctified, nuestros ojos, our eyes, nuestros 5 sentidos. our five
esas son puertas donde nos puede infiltrar la tentación. ¿Me Because está those are entendiendo? doors of where temptation can be filtered through. Lo que nosotros toleramos entonces, mis hermanos, So what we tolerate es lo que nos va a destruir mañana. is what's going to destroy us in the Cuando tú future. empiezas a tolerar cualquier cosa en la vida que no le agrada a When Dios, you begin to tolerate anything that does not please the Lord, escuche, pierdes autoridad sobre esa cosa. you lose authority over that thing. Adán y Eva tenían autoridad sobre la serpiente, Adam and Eve had authority over the serpent, pero como cayeron en la but tentación, because they fell into porque temptation, toleraron lo que le estaba diciendo, because they were tolerating what was being al told, obedecer a la they serpiente, obeyed the te serpent. vuelves esclavo de esa serpiente. Now they were slaves of that serpent. Pierdes autoridad sobre el diablo. You had authority over the Ya enemy. no puedes reprenderlo. Now you can't rebuke him. Cuando nosotros toleramos cualquier cosa en nuestra vida, When we tolerate anything in our lives, eso, hermanos, que tú toleras, tú ya no lo puedes reprender. what you tolerate, you can no longer rebuke. Cuando tú toleras algo que entre a tu casa, a tu familia, When you tolerate something in your que no le agrada a Dios, that is not pleasing no God, puedes el día de mañana reprenderlo. the day of tomorrow you cannot rebuke ¿Por qué? Porque le dimos entrada, mi hermano. because we gave him an opening. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are Dile al que understanding? está a tu lado, no toleres el mal. Tell your neighbor, do not tolerate evil. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Tenemos una cita bíblica y un ejemplo que está en la Escritura. Let's go to a scripture. Apocalipsis 2:20. Revelations 2:20. Miren lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Hermanos, la iglesia de Tiatira, The house of Thyatira. cuando el ángel, Dios viene a hablarle, mi hermanos, al ángel de esa iglesia, So when the angel comes to speak to that church, una de las cosas que le reclama es que estás tolerando al espíritu de Jezabel. one thing that he came to proclaim was that you tolerate the spirit of Jezebel. Lo que nosotros toleramos en nuestra vida What we tolerate in our lives es lo que nos va a destruir el día de mañana, mi is hermano. going to destroy us in the future. El espíritu, hermano, cualquier espíritu de las tinieblas Whatever spirit of darkness que nosotros toleremos, that we tolerate, perdemos autoridad sobre ese we espíritu. lose authority over that No lo spirit. puedo I reprender, cannot rebuke no lo it. puedo I cancelar, cannot cancel porque it yo mismo lo estoy tolerando. because I myself am tolerating it. Tenemos que ser radicales, mi hermano, en esto. We need to be radical in this. Pararte en la brecha y decir no más. We need to stand in the gap and say no more. Pararte enfrente del mismo chancla si es necesario. In front of the enemy Y and decir no voy a seguir tolerándote más. ¿Cuánto me están How entendiendo? many of understand? Esto se necesita, mi hermano. This is needed. Todavía ejercer nuestra autoridad que Él nos ha dado. We need to use the authority He has given us. Pero si yo empiezo a tolerar algo, But if I begin to tolerate something, escuche muy bien esto. Si yo empiezo a tolerar cualquier cosa, if I begin to tolerate yo whatever, estoy perdiendo autoridad sobre eso. I'm losing authority over it. Amén. Y eso no tiene nada que ver con que no tengas amor. And that has nothing to do with you no longer have Eso no love. tiene nada que ver con que no ames a las personas. That has nothing to do with you Porque no se loving trata people. de personas, Because it has sino nothing se to do trata with de los people. espíritus que controlan a las personas. It's just spirits that control those ¿Me está people. entendiendo? Are you understanding? Observemos nuestra vida espiritual. Let's observe our spiritual life. Observemos nuestra familia, Let's observe our family, nuestro our ministerio. ministry. Preguntémonos, Let's ask ¿qué es lo ourselves, que está pasando? what is it that's going on? Hermanos, escúcheme bien esto. Todos en alguna etapa de nuestra vida hemos tolerado algo. Everybody in one Todos. part of our life, we tolerated something. Yo como pastor soy el primero que lo digo. I, as a pastor, I'm the first to say Y it. pasa el tiempo y después me arrepiento por tolerar esa cosa. And I repent from tolerating that stuff. Amén. Y después pagamos las Then consecuencias. later on, we pay the consequences. Pero aprende uno en la vida, mi hermano. But we all learn from Porque no life. es la persona, Because it's not the sino hay person espíritus que controlan a la persona para destruir ministerios.
that destroys ministries. ¿Me está entendiendo? Entonces, coexistir con el mal es una cosa. So coexisting with evil is one thing. Tolerar el mal es otra cosa. Tolerating evil Y is el another. tercer paso es And the third step, la desobediencia. disobedience. Cuando tú empiezas a tolerar algo, When you begin to tolerate something, el siguiente paso es que vas a desobedecer a tu creador. the next step is that you disobey your creator. Eva empezó a tolerar Eve began to lo que el tolerate diablo le estaba diciendo a sus what oídos. the enemy was speaking in her ear. Y eso lo llevó a desobedecer a su creador. And that took her to disobey her creator. Eso lo llevó a que desobedeciera lo que le había dicho el Señor. And that took her to disobey the creator. En otras palabras, la desobediencia, mi hermano, In other words, disobedience. es la desobediencia a los mandamientos de Adonai. The disobedience Es to the la, commandments of God es la autorización is authorization para que el enemigo, hermanos, nos destruya. so that the enemy can destroy us. Repito eso, I repeat it. la desobediencia a los mandamientos de Adonai. Disobedience to the commandments of Con God. esta desobediencia, Disobedience. nosotros le estamos autorizando al diablo With that, we are authorizing the enemy para que me destruya, mi hermano. for him to destroy me. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? What happened with Adam and Eve? Adán pasó de coexistir con el mal a tolerarlo. Adam began to stop coexisting and began to Y tolerate. luego evil. después de tolerarlo, empezó a desobedecer. Then after tolerating it, he began to disobey. Ese es el proceso que se vive, hermanos, antes de cometer So pecado. that's the process that happens before Antes de desobedecer, antes de infringir un mandamiento del Señor. before disobedient. Tolerarlo, mi disobedience, hermano. Tolerating it. Proverbios 8:13. Proverbs 8:13. Proverbios 8:13 nos habla de algo muy importante It speaks of something important que necesitamos entenderlo. that we need to understand. Dice, el temor de Jehová The fear of the Lord es aborrecer el mal. is to hate evil. Escuche, cuando se tiene temor a Jehová, When you fear se the Lord, aborrece el mal. that's to hate evil. Cuando no hay temor a Jehová, When there is no fear of the Lord, entonces la gente tolera el mal. so then people tolerate evil. ¿Me está entendiendo? You understand it? La soberbia y la arrogancia, I hate pride and arrogance. el mal camino y la boca perversa aborrezco. Evil behavior and perverse speech. El punto que quiero que entendamos aquí es The point that I want you to understand que el temor a Adonai that fear of the Lord es aborrecer el mal. is to hate evil. El temor a Adonai To fear the Lord es aborrecer el mal. is to hate evil. ¿El temor a quién? The fear of what? A Dios. Of God. Entonces, cuando alguien, mi hermano, empieza a tolerar el mal, So when someone begins to tolerate evil, es que ha perdido el temor a Dios. it's because they have lost the fear of the Lord. Escuche bien eso. Cuando alguien empieza a tolerar el mal, When someone begins to tolerate evil, es entonces, mis hermanos, es que estamos perdiendo el respeto a it's Dios. because we're losing respect of God. No, perdemos el agradecimiento a Dios. We lose the Nos gratefulness. olvidamos de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. We forget everything He has done in our El lives. temor a The Dios fear of the es un Lord temor no de un miedo que así que me asuste. No it's se not trata a de fear temor, of being scared. It's sino not de that un type of fear. temor o un miedo reverente. It's a fear. Escuche, hay una gran diferencia. It's a fear of reverence. El It's a miedo fear of que la gente tiene, el pánico que la gente le tiene, por ejemplo, a un demonio. So the fear that people have, for Sí. example, a Y demon, otra cosa muy diferente es tenerle temor a Adonai. it's different of having fear of the Lord. Pero mira, que hay algo que necesito explicar bien. This is something that I need to explain En, well. en cuestión al temor de Dios. Speaking of the fear of the Lord, ¿Cuándo es cuando se tiene temor a algo? what is it when you ¿Cuándo? fear something? When? ¿Por qué? Why? ¿Por qué le tengo temor yo a ese algo? Why am I scared of that something? Mire, exacto, te lo explico de esta manera. Let me explain it this Te lo way. explico de esta manera. Si tú no conoces del todo ese algo, If you don't know everything of that something, difícilmente tú le tienes temor a ese algo. then it's easy for you to fear it. Porque no lo conoces, porque no sabes qué es. Because you don't know it. You O don't sea, know, no sabes las consecuencias. you don't know the consequences. ¿Me está teniendo el Are punto? you understanding?
Si yo veo, ¿cómo te lo explico más sencillo? Si yo veo un ángel ahí, If I see an angel lo right veo now, bonito, como a mí me lo platicaron, and I see it beautiful like the way voy a you decir, said, es un ángel. and I say, oh, it's an Y no le angel, tengo temor, then I won't have fear porque es un ángel. because it's an angel. Pero sin embargo, si ese ángel But if that angel, se me parece como para lo que para mí es un monstruo, if that I see the angel like a monster, pero como yo no sé but because I que don't los know ángeles tienen diversidad de formas, that the angels have different entonces forms, para mí ese no es un ángel, es un demonio. for me it's not an angel, it's a demon. Por lo tanto le tengo miedo. And overall, I'm scared of it. ¿Sí me entiende el punto? Porque lo estoy viendo. Because I'm seeing it. ¿Me explico? Pero más sin embargo, lo hago esto al revés, But I turn all this around. El demonio o el diablo The enemy or se demon, viste como ángel de luz they dress themselves as an y yo angel of lo light. veo bonito, And I see them pero beautiful. lo que la sociedad a mí me enseñó But what society has de que taught los me, ángeles son bonitos, because the angels entonces are no le voy a beautiful, tener miedo, and I'm not going to be scared. porque para mí es un ángel, Because to me it's an pero angel. resulta que es un demonio. But in the end, it's ¿Sí a me entiende el demon. punto? En otras palabras, ¿cuándo es cuando se le tiene temor a algo? When is it O a alguien. to fear something, someone? Cuando más conoces de ese alguien lo que puede hacer. When you know more of what that something can do. Entre más conozcas de eso algo o alguien lo que puede hacer, se le tiene temor. When you know more of what that something or something can do. A ver. ¿Me estás diciendo que Eva no conocía de Dios? So are you saying that Eve did not know of ¿Adán no God? conocía de Dios? Adam did not know of God? Sí lo conocían. Yes, they knew him. Pero entonces, ¿por qué perdió el temor? So then why did they lose fear? Escuche, porque hay una cosa muy importante que Adán y Eva hasta ese momento no lo entendían Because o no there's lo something sabían. important that Adam and Eve did not No know. conocían de los juicios de Dios. They did not know of the judgment of Porque God. hasta ese momento Dios no había hecho juicio todavía. Because from that moment, Al God menos did not para have que ellos lo judgment vieran. for them ¿Me to see. está entendiendo? Are you understanding? Entonces no sabían de las consecuencias que Dios podía traer. So they did not know the consequences De la of something, magnitud como Dios podía actuar. or the way God can, the magnitude of what God can Para act. nosotros, For us, miles de años después es más fácil. thousands of years later, it's Porque está easier. escrito. Because it's Porque nos written. dejaron escrituras. Because they left Y scripture. podemos leerlo. And we're able to ¿Cómo read. conocemos de Adonai? How we know of A God través de las escrituras. is through the scriptures. ¿Cómo conocemos de los juicios de Dios? How A do we través de know las the escrituras. judgment of God is because of the scriptures. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, eso me lleva a mí And that takes me a tenerle un temor reverente al to Señor. have a reverent fear of De the respeto. Of respect. Porque sé la magnitud que puede hacer. The magnitude of what he can La do. Biblia dice, The Bible horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Fea cosa It's an ugly thing. amén, es caer en las manos de un Dios vivo. Is to fall into the hands of a living God. Eso te causa temor. And that causes fear. Entonces me da temor el saber, mi hermano, So it brings me que fear si to yo know desobedezco sus mandamientos, me espera el día de mañana un juicio eterno in future o una condenación eterna, mejor dicho. Una condenación eterna. or an eternal ¿Me está condemnation. entendiendo el Do punto? you understand? Eso me lleva a tener temor a Adonai. And that takes me to fear the Lord. Entonces, el siguiente paso, mi hermano, So es the next step, cuando yo desobedezco, when I disobey, después de haber tolerado algo, after just tolerating el something, desobedecer es porque se está perdiendo el respeto al Creador. to disobey is because I'm losing respect. Se está perdiendo el temor a Adonai. You're losing fear of Adonai. Y eso es lo que la humanidad hoy en día está lleno, mi hermano. And that's what humanity is full ¿Por of. qué la humanidad hoy en general no quiere nada con el Señor? Why does humanity now want nothing to do with the ¿Por qué Lord? prefieren deleitarse en sus placeres? Why is it that they'd rather be doing their own ¿Por pleasure qué prefieren en sus diversiones, mis hermanos? than to be in their own world? Porque la humanidad en general hoy en día desconoce lo que es Dios. Because humanity today does not Porque, know who God porque is. la misma religión les ha enseñado que Dios es amor y eso es cierto. Because religion has taught them that God is love, which is Pero no les han enseñado la otra cara de ese Dios vivo. but they haven't shown them the other face of God. Que Dios, mi hermano, también va a traer juicio a las naciones como lo ha hecho siempre. That God is going to bring judgment like He spoke always. Si lo hizo, hermanos, en los tiempos de Adán y Eva. If He did it when the times of Adam Lo and hizo en Eve, los tiempos de Noé. He did it in the time Lo of hizo Noah. con Sodoma y Gomorra. He did it with Sodom and Y Gomorrah. siempre lo ha hecho And He has always done y it. lo va a seguir haciendo. He's going to
do Pero it. la humanidad en sí no conoce a ese Dios. But humanity does not know that God. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Eso nos lleva a no tener temor. So that should take us to fear. Y como no tengo temor, desobedezco. And because I don't fear, I Es disobey. fácil entonces desobedecer. It's easy to Le disobey. pongo el ejemplo de un padre con su niño. Let me give you an example of a father with his child. Cuando el padre le dice al niño no hagas eso When the father tells the son, don't do y that, el niño lo hace, and the child does el it, padre lo castiga por desobedecer. the parent punishes for El niño ya disobedience. no lo va a volver a hacer The child will no longer do porque it conoció a su padre, mi hermano, como justicia. because he saw his father like judgment. Porque conoció a su padre, mi hermano, Because he saw his father. que también, así como lo ama, lo castiga, lo corrige. Just like he loves him, he also corrects him. And Ese tipo de temor that type of es fear lo que lleva a obedecer a ese hijo, a su padre. is what takes the child to obey the father. Es lo mismo nosotros It's the same con with nuestro us, Creador. with our Creator. Cuando yo conozco a mi Creador When I know my a través de Creator, su Torah, escuchen bien esto. Este es el problema que existe en la humanidad. this is the problem that exists in Que no humanity, conocen a Dios. that they don't know Porque God, no conocen la Torah. because they don't know Torah. Porque por años la religión nos quitó la Torah. Because for years the religion has taken Por away años nos Torah. dijeron no leas Antiguo For Testamento. years they told us do not read Cuando the el Old Señor Testament. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice Because the Lord Jesus Christ in the New que el que no Testament hace la voluntad de su Padre no heredará el reino de the los one cielos. that's not to do the will of the Father, they will not. La mayoría no saben qué es la voluntad del Padre. Many don't know the will of the Father. Para conocer la voluntad del Padre, mi To hermano, know the will of the no hay Father, otra forma más que leas la Torah. there's no other form than to read Porque ahí Torah. está escrita, ahí está plasmada su voluntad. Because it is written, it's His will. Y como no lo conocen, And because se you perdió know, el temor a Dios. then the fear of the Lord is Y no lost. estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente And cristiana. I'm not speaking of people of the world, I'm speaking Gente of que es hija de Dios. people that are children Gente of que tiene God. un gran llamado. People that have great calling. Amén. Pero que no lo conocen todavía. But the ones that don't know Him yet. ¿Cuántos me están entendiendo? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Se pierde entonces el temor a Dios, mis hermanos, cuando no se le conoce del todo a Él. Fear is lost when you don't know everything of the Lord. El pecado viene Sin comes. entonces cuando se pierde el temor a Dios So whenever you lose fear of the Lord, y sin cuando comes. desobedeció un mandamiento. And when you disobey a command, Una cosa siempre te va a llevar a la otra. one thing is always going to lead to the other. Una cosa es convivir donde está el mal. One thing is to ¿Me está entendiendo? abide where evil is. Otra cosa es tolerar el mal. Another thing is to tolerate. Pero cuando tú empiezas a tolerar el mal, But when you begin to tolerate, te va a llevar a desobedecer a it's Dios. going to take you to disobey. ¿Y por qué God. desobedecimos? And why do we Porque disobey? perdiste el temor a It's Él. because you lost the fear of Him. Escuche el proceso que se lleva a cabo, mi hermano. Listen to the process. Porque este proceso que se está viviendo This process that is being lived antes de desobedecer, antes de cometer pecado, before sin is committed. es el tiempo del proceso que Dios nos da para que no lo hagamos. It's the time, the process for us to not Te pongo un sin. ejemplo. Let me give you an example. Te pregunto, en la Biblia, In the Bible, ¿el chisme es pecado? is gossiping sin? ¿Lo prohíbe o no lo prohíbe la Biblia? Es pecado. Gossiping is El sin. chisme es pecado. ¿Amén? ¡Yuhu! Bueno, no, porque no lo Escuche bien. Si el chisme es pecado, If ¿qué es el gossiping chisme? is sin, ¿Qué es el chisme? Yo puedo ponerte un ejemplo, te puedo poner miles de ejemplos. what is gossiping? ¿Qué es el chisme? Es hablar de tu hermano simplemente. ¿Sí? Algo que no es Speaking of your cierto. neighbor Y luego aparte hablar a sus espaldas. and speaking behind their back. Ok, escúchame bien. Pero para cuando tú cometes ese pecado, ya hubo un proceso atrás. When you commit that sin, there's a process behind it. Para que tú te atrevas a hablar mal de alguien, For you to speak bad of es somebody, porque hubo un proceso atrás, mi hermano, que te llevó a hablar mal de alguien. it's
because there was a process that took you to speak Este es bad. el proceso, hermanos, que todos vivimos para cometer ese pecado. It's the process that we all live to commit that sin. ¿Me está entendiendo? Si hoy alguien habló mal de alguien, If somebody spoke bad to someone, es no porque hoy se está consumando el pecado, today is pero ya tenía días atrás, o semanas atrás, o meses atrás, there was time before el enemigo llenando tus oídos the enemy o filling tu your ears corazón, or your heart algo en contra de ese hermano para que tú llegaras hoy y hablaras mal de ese hermano. against that person so that now you can speak Yuhu. about them. ¿Me está entendiendo? You understand? El adulterio no se da de la noche a la mañana. Adultery is not from one day to the Si next. yo cometo adulterio hoy, If I commit hubo adultery un today, proceso there atrás was a process que me in llevó my a life consumar el adulterio el día de mañana. that took me to commit adultery. Este proceso que yo vivo, mi This hermano, process that I live es el tiempo del proceso is the time que Dios process me da para que no llegue yo a consumar el so adulterio. I don't be consumed by adultery. Todo pecado tiene un proceso atrás. All sin has a process. Ningún pecado se da de la noche a la There mañana. is no sin that goes from one day to the Porque next. primero el enemigo va a trabajar en tus oídos, Because the enemy is going to work en in tus your ojos, ears, in your eyes, en tu corazón, in your heart. para cuando tú infringes un So mandamiento. that whenever you disobey Es porque el diablo ya endulzó, mi hermano, tu oído. it's because the enemy had already Es spoken porque el your diablo ears. ya llenó tu corazón de The odio en enemy contra de already filled alguien. your heart with hate. ¿Me está entendiendo? Eso fue lo que cometió Eva. That's what happened with Adam and Eve. El diablo empezó a hablar con Eva The enemy began to speak. y el día de mañana la llevó a desobedecer. And in the future, Lo mismo sigue pasando hoy en día. that's what happens Mire, today. yo siempre digo esto. And I always say this. El diablo es tan astuto, mi hermano, The enemy is so cunning. pero a la vez, bueno, es tan astuto He is so cunning. que, mejor lo digo de otra forma. Let me say it another way. La humanidad en general, no digo la humanidad, el cristianismo en general. Christianity in general. Escúcheme bien esto. El cristianismo en general Christianity in no ha general. entendido They have not understood ni ha conocido a nuestro enemigo. or have known our enemy. Y como desconocemos al enemigo, Because we don't know the escuchen enemy. bien, el enemigo, sus artimañas que tiene en contra de la humanidad, The enemy, his tactics no behind necesita it, cambiarlas, they don't feel the need to change porque le siguen funcionando. because it continues to work. ¿Para qué cambiar una estrategia si te está dando frutos? Why am I going to change a strategy if I'm getting fruit from ¿Me it? está entendiendo? Do you understand? ¿Para qué cambio una estrategia si no veo que está dando So resultados? why would I change a strategy if I'm seeing Cuando results? los hijos de Dios comprendan Whenever the children of God come las to me, artimañas del diablo, hermanos, otra cosa sería. the tactics of the enemy, then something else will Pero el happen. diablo no cambia la misma estrategia. But the enemy doesn't change his Lo strategy. mismo que usó con Eva y Adán, The same he used. es lo mismo que sigue usando hasta el día de hoy. The same he uses today. Es decir, Eva le prestó el oído al diablo. Is to say Eve. Los cristianos de hoy en día le siguen prestando el oído al diablo. Christians today still continue to listen to Te the empieza a enemy, endulzar con su linda voz to indulge in with his y sweet empiezas voice, a caer. and you begin to fall. Una vez que tú prestaste tus oídos Once you begin to pay a la attention voz del to the diablo, voice of the enemy, venga de quien venga, come who will come. prepárate, mi hermano, porque eso te va a destruir. Prepare because that's going to destroy you. ¿Cuántos dicen amén? How many say Dale amen? un fuerte aplauso al Give a Señor round of Jesucristo. applause to the Lord Jesus Christ. Estoy cerrando, mi hermano. And I'm ending. Tenemos entonces que aprender So we have to understand el proceso que se vive the process that we antes live de infringir un mandamiento a Adonai. before disobeying the Nadie, commandment of God. nadie comete Nobody pecado de la noche a la mañana. commits a sin from one day to the Nadie next. comete adulterio de la noche a la mañana. Nobody commits adultery from one Nadie day to the comete next. fornicación de la noche a la mañana. Nobody commits fornication from one day Nadie to the next. chismea de la noche a la mañana. Nobody gossips from one day to Nadie the next. roba algo de la noche a la mañana. Nobody steals from one day to the next. No, ya tu corazón antes, hermanos, estaba envenenado. Your heart before was already poisoned. Antes de que tú cometas esa desobediencia, Before you committed that tu disobedience, mente ya estaba your contaminada. mind was already Las contaminated. batallas que tú pierdas en la mente, lo pierdes en lo The físico. battles you lose in your mind, you lose physically. Las batallas que tú ganes en tu mente, las vas a ganar en lo That físico. you win in your mind, you Dale win fuerte el physically. aplauso al Señor Jesucristo.
las again. estrategias del The chanclas. strategy of the enemy. Sigue trabajando de la misma forma He's still para working tratar de the same way. destruirnos. El problema no es el diablo. The problem is not the El enemy. problema es que los hijos de Dios, hermanos, The problem is that the children muchos of God, todavía no han despertado. many have not awakened. Por eso el enemigo no cambia de estrategia, That's why the enemy doesn't change porque no strategies, conocemos verdaderamente lo que es Adonai. because we don't know exactly who God is. Confunden, hermanos, al Espíritu Santo They confuse the con el espíritu de Kundalini with the y spirit lo alaban y lo of God, adoran en muchas iglesias. and they worship Him. Confunden al Espíritu Santo con el espíritu que saben que está gobernando esa They congregación. confuse the Holy Spirit with the spirit of Confunden al Jezebel. Espíritu Santo con el espíritu de brujería, gobernando una They congregación. confuse the Holy Spirit with the spirit of witchcraft, Porque todavía no han entendido las estrategias del because they still chanclas. have not understood the strategies of the enemy. Conclusión. Hermanos, escuche bien. Listen Nadie carefully. Nadie comete pecado de la noche a la mañana. Nobody commits a sin from one day to the next. Ese tiempo de proceso que todos vivimos That time of process that we all live es el tiempo que Dios nos da is the time para that que God gives us reflexionemos. for us to reflect. Ese tiempo de proceso It's the time of que vivimos process antes de fraccionar un that mandamiento before we disobey. es el tiempo que Dios nos da It's the time that para que God nos gives paremos y nos arrepintamos for us to antes de repent que cometas el pecado. before you commit that sin. Amén. Dale un fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Hermanos, Dios te bendiga. God bless you. Espero que estos pasos que hemos aprendido hoy I hope that these steps that we learned today sea de bendición a nuestra vida will be a blessing y to lo our lives. pensemos And that for us to think antes de desagradar al Padre. before we just Todo obey God. pecado tiene proceso. Every sin has a process. Todo pecado tiene proceso. Every sin has a process. Ese tiempo de proceso That time of process es el tiempo que Dios nos da is the time that God para que gives no hagas eso. for us not to commit a sin. El pecado también tiene proceso. Sin has a process. Bendiciones, mis hermanos. Dios te Blessings, bendiga. Los everyone. hermanos que están en las redes sociales, Everyone that's on social Dios los media, bendiga. Bendiciones. God bless you all. Blessings.